Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Vamos a hablar de minería y de lo que ha ocurrido, principalmente vamos a hablar de lo que ha ocurrido en los últimos días con un acuerdo entre la Empresa Nacional de Minería y Codelco, dos empresas estatales que llegaron a un acuerdo para una venta millonaria del 10% de Quebrada Blanca. Ha habido muchísimas críticas sobre este negocio, no solamente por el secretismo, sino que también por el valor que se asignó a este bien. Estamos con Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Él es abogado y que ha sido uno de los críticos más duros respecto de este negocio. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás, por la invitación. A ver, Quebrada, para quienes no saben nada de todo esto, ¿qué es lo que es Quebrada Blanca? Bueno, Quebrada Blanca es una empresa, el socio mayoritario es Mineratec, que es una minera canadiense. Hay una participación minoritaria de un accionista japonés, Mitsubishi, y en esa empresa, Enami, que era la propietaria original de ese yacimiento, tiene un 10%, que es un 10% de participación muy particular, porque es un 10% que le da derecho a tener directores, pero no le da la obligación de contribuir a aportes de capital bajo ningún respecto, sin diluirse nada, y sin embargo mantener un 10% de participación en las utilidades de la empresa. En un apretado resumen, esa es la situación de Quebrada Blanca. O sea, es un gran patrimonio, porque normalmente las empresas aumentan capital y sin embargo aquí sigue manteniendo el mismo porcentaje sin poner nada. Siempre. La verdad es que cuando Enami privatizó, por así decirlo, algunos proyectos, tomó ciertos resguardos. Usted se recordará que en Disputada de Las Condes, que también era de Enami, se reservó Enami una opción para recomprar el 49% de la empresa en caso de que le conviniera hacerlo. Opción que también fue transferida a Codelco en una cifra que también se le impuso a la Enami hace muchos años. Voy a hablar de eso, sí, porque fue un negocio horrible para la Enami, pero muy bueno para Codelco. Y aquí se podría estar repitiendo lo mismo. Así es. ¿Cuánto renta este 10%? Bueno, hay distintas cifras. La CEO de Teck durante la tramitación del royalty habló de 1.900 millones de dólares de dividendos de este 10% en el largo plazo. El mismo vicepresidente ejecutivo de Enami, también en el Congreso, en una sesión en enero, me parece, de este año, habló de una suma de 2.000 millones de dólares de dividendos en el tiempo. ¿Ah? Curioso, porque en esa época él dijo que si se habían invertido más de 8.000 millones de dólares en este proyecto, que es conocido, ¿no es cierto?, la etapa 2 de este proyecto, no podía costar menos de 800 millones el 10%, digamos. ¿Ah? Bueno, y eso se contradice con lo que hoy día conocemos como valor después de que se ha comunicado oficialmente esta operación, ¿ah? Que son 520 millones solamente. Todo esto es raro, entonces. Yo creo que sí es raro. ¿Los números no dan? A nosotros no nos dan por este tipo de situaciones. Si una inversión de 8.700 millones no puede valer el 10% de eso, 870, parece que hay algo raro. Ahora, ustedes tienen dos directores en la Enami.
Sí, no es que tengamos nosotros, los designamos, los directores son de la ENAMI, Sí, designados por nosotros. Designados por ustedes, o sea, Claro. ustedes los designaron. Es que el matiz es importante porque son directores que se deben a la ENAMI, no se deben a la SONAMI que los designó. Está bien. Y en eso hemos sido súper claros. Yo mismo fui director y tuve esa libertad, así que yo valoro mucho Está bien, pero me esa imagino que diferencia. son personas que las designaron ustedes, están comprometidas con la transparencia. Sin duda, Ya. sin duda. Pero se les impuso, digamos, una especie de mordaza en esto. A ver, Se les impuso, y eso no ha sido contradicho, a ellos se les ha impedido divulgar o comentar cualquier aspecto de esta operación durante todo este tiempo. ¿por qué? Porque se suponía que era una información sensible para la empresa, porque no se debían conocer los términos de la operación, cosa que a nosotros nos ha extrañado mucho, porque se trata de una operación entre dos empresas del Estado. Yo mismo, hablando con el presidente de Codelco, le ofrecí que pudiéramos conversar esto, le pedí su colaboración en el sentido de que pudiéramos llegar, digamos, a una solución que significara que para ENAMI no hubiera un perjuicio en este tema, o por lo menos que Codelco no se hiciera una pasada a propósito de esto, como había pasado en ocasiones anteriores. Y de alguna manera entendí que había ese compromiso, pero nos sorprendió. La verdad que nos sorprendió. ¿Ha habido secretismo, entonces? Yo creo que sí. Mire, a tal grado. ¿Falta de transparencia? Sí, yo pongo en la mesa solo los siguientes hechos. Nosotros, cuando tuvimos la primera noticia de esto, que fue un trascendido de prensa, porque tampoco lo supimos por nadie más, respondiendo a una petición de los mismos mineros que nos han elegido para estar en parte en este cargo, marchamos a La Moneda, hicimos una manifestación en el centro de Santiago, entregamos una carta, esa carta era clara en el sentido de que teníamos dudas acerca de los términos de esta operación, pero que queríamos conversar al respecto, propusimos otras cosas más, eso fue el 17 de julio. No se nos contestó nada hasta el 29 de agosto, que fue la misma fecha de la cena anual de la minería que tuvimos hace poco, en donde la ministra nos manda un oficio en donde dice que, contestando la carta al presidente, nos invita a conversar con fecha 27 de septiembre, un mes después de esa respuesta. Y a los 5 días tenemos esta noticia. O sea, yo creo que no había mucha voluntad de diálogo tampoco respecto a este tema, a pesar de que nosotros ya lo habíamos puesto arriba de la mesa. Yo creo que no se ha actuado, digamos, como con fair play, como se llama ahora en esto, y además se ha perdido la oportunidad de hacer una operación bien meditada, bien fundamentada, y yo sé que nosotros como entidad gremial no tenemos que prestar nuestro acuerdo para esto, eso es obvio, estas son decisiones del Estado, ¿no es cierto?, y nosotros incluso podemos concordar con esas, pero creemos que podemos hacer un aporte en términos de darle a esta operación la transparencia y la seguridad de que realmente se está haciendo sin afectar los intereses de ENAMI, porque esta probablemente sea la última oportunidad que tiene ENAMI de obtener algún valor de alguno de sus activos relevantes. A ver, pero ¿tiene otros activos relevantes? Bueno, ENAMI tiene 300.000 hectáreas, creo, de propiedad minera, que tiene que poner en valor, etcétera, pero en este pueden momento, pasar años. Productivo. No. Esto es lo único. Esto es lo último después de varios otros que ha tenido, como fue diputada. Después de esto se acaba en cuanto a ingresos, entonces. Prácticamente. Por lo menos fuera de la explotación, sí. No hay otros ingresos fuera de la explotación que no sean los que podrían provenir de dividendos de esta empresa. Estas son dos empresas estatales. Las dos empresas dependen prácticamente del presidente de la República. Así. O sea, es como estar sentado en los dos lados del mesón. Esa es la verdad. Sí. Hay un evidente conflicto de interés, porque no hay intereses contrapuestos, son los mismos intereses. Al final sí. Sí, o sea, pero son políticas distintas. No muy al final, bien cerca, ¿no? Sí, es verdad. Es el mismo dueño en el fondo. Es el mismo dueño que está negociando entre ellos. Claro, pero con dos empresas que tienen distintas finalidades. Pero yo me pregunto, ENAMI vende porque está endeudada. Está endeudada, no tiene cómo pagar. Esto va a servir solamente para pagar deuda y se va a quedar sin nada. Esa es la verdad. Ni siquiera para pagar todas las deudas porque no alcanza para todo. No alcanza. ¿No es cierto? Codelco tiene deuda. Está absolutamente endeudado Codelco. ¿Cuánto debe Codelco?
son 23.000 millones, dicen, lo que reportan en deuda financiera. Aproximadamente. Y se siguen endeudando además, porque siguen endeudándose. Con todos los proyectos estructurales además fracasados hasta el momento, ¿no? Pero por lo menos hasta el momento con harto fracaso. ¿Con qué paga Codelco si está endeudado? ¿Con más deuda? Es que esto puede ser un buen negocio para Codelco, para quien quiera que compre, si es que está bien, pero los ingresos son superiores a lo que pagó. Ese es nuestro punto, en el fondo es el valor. Jorge, si Codelco puede pagar esto. No, es que es que va a ser más. Jorge, puede ser un buen negocio, pero cuando uno no tiene plata, no tiene plata. O sea, uno le pueden vender un auto muy barato, pero si no tiene plata, ¿cómo va a comprar el auto? Se endeuda. ¿Eso es? ¿Eso tiene que hacer Codelco? Probablemente se va a tener que endeudar para pagar esto, como se tuvo que endeudar para pagar Salar Blanco en el Salar de Maricunga, ¿no es cierto? Que es un cascarón de proyecto que le ayuda a consolidar su posición en el Salar. ¿Se está repitiendo la historia con los bronces? Eso es lo que se decía antes, ¿no? Ese es nuestro temor, porque de acuerdo a nuestros cálculos y a los estados financieros... Expliquemos qué es los bronces, a ver, para la gente que no sabe minería. No, el Anglo American Sur es lo que era antes la disputada de Las Condes, ¿no es cierto? Que este yacimiento que tiene los bronces, tiene el soldado en la zona de Yayay. Anglo American Sur ha distribuido dividendos desde el año 2015 al año 2022 de aproximadamente 1.300 millones de dólares. Y Codelco se dio la opción que tenía para participar en ese negocio a Codelco en 175 millones de dólares. Lo estafaron. Eso diría cualquiera. Bueno, eso es un engaño, ¿no? Bueno, es lo que me dicen los pequeños mineros de repente. O sea, hay la voluntad en realidad de mantener esta pieza fundamental del engranaje productivo nuestro, que es Enami, que es así desde los años 30, ¿no es cierto? Desde los años 60, bajo el nombre de Enami, que permite completar la cadena de valor de los pequeños mineros y permitir que los minerales que ellos producen lleguen a los mercados internacionales. ¿Hay realmente la voluntad de hacerlo si no se le dota de los recursos necesarios? O sea, pensemos, si Enami tuviera hoy día los 1.300 millones que ha repartido Anglo American Sur, ¿tendría algún problema financiero? Ninguno. No, lo que le estaríamos diciendo es que ha perdido plata, que ha sido ineficiente, ¿no es cierto? Y que ha quemado 1.300 millones de dólares, pero no estaríamos hablando de la deuda, ¿no es cierto? Usted dijo, vamos a seguir las responsabilidades que haya que perseguir. Voy a dejar la pregunta planteada. ¿A quiénes? ¿Qué responsabilidades primero? ¿Y a quiénes? Volvemos en un instante. Información con sentido, exactitud y objetividad siempre. Bio Bio. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos IFAN, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en IFAN, se parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. La pregunta que yo planteaba, vamos a perseguir responsabilidades. ¿Qué responsabilidades y a quién? ¿O quiénes? Sí, yo creo que aquí la administración de Enami tiene una responsabilidad de maximizar el valor de este activo como una fuente de pago de sus deudas, al menos. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos dicho es que vamos a hacer que se revise la operación y realmente lleguemos a la conclusión de que los valores son o no son, ¿no es cierto? Si hay diferencias sensibles, aquí hay responsabilidad de que se giran los directores que concurrieron con su voto. Hay directores que yo creo que en principio hay conflicto de interés.
La misma ministra de Minería es presidenta del Consejo Cochilco, que es la entidad que fiscaliza a la ENAMI. También forma parte de la Junta de Accionistas de Codelco, de acuerdo al gobierno corporativo que tiene Codelco. La subsecretaria está designada por Cochilco. Sí, hay ese tipo de problemas, pero además nosotros sabemos, o sea, si son todos directores que vienen del aparato público, no se van a oponer a una decisión pública. ¿Cómo se persiguen estas responsabilidades? A ver, en la práctica, ¿cómo se hace? En la práctica, con la ley orgánica de ENAMI. Ahí están las inhabilidades, ahí están las responsabilidades. ¿Pero van a reclamar en tribunales? Vamos a partir por la Contraloría, me parece a mí. ¿La Contraloría? Sí. Sí, yo creo que es una entidad que perfectamente puede hacerlo, y además hay normas que le permiten tomar las mismas facultades de fiscalización que tiene Cochilco para investigar. Dorothy Pérez es subrogante, está esperando ver si la nombran o no. No digo que no sea honesta ni mucho menos, pero está en una situación imposible. Hay que usar la institucionalidad que tenemos. Por ahora nosotros funcionen. Bueno, algunas tendrán que funcionar, digamos, o sea, si no, ¿cómo funcionamos? O sea, yo sé que últimamente estamos bastante golpeados y que pareciera que el virus de la corrupción está absolutamente en todos lados, pero nosotros tenemos que de alguna manera someternos, digamos, a algún tipo de ordenamiento y tratar de instar porque ese ordenamiento funcione. ¿Se estaría empezando a transformar Codelco en una empresa rentista? Yo creo que ellos hacen la operación, tengo un porcentaje, que ellos ganen plata y su trabajo me sirve a mí, una cosa así. Es que yo creo que en la minería moderna eso no es así, y probablemente Codelco no está ahí equivocado. El hecho de las alianzas entre compañías es algo que se ha estado dando, y principalmente es para poder desarrollar más grandes, mejores proyectos más complejos. Hay temas de aprendizaje, hay temas de transnacionalidad. Hoy día el mundo es tan pequeño y las empresas estas son tan grandes y los desafíos de la minería son tan inmensos en materia de inversiones que a veces las alianzas funcionan, y a Codelco le han funcionado. Mire usted el Abra, mire usted Anglosur, ¿no es cierto?, que podría ser ENAMI la que estuviera ahí. Ya, pero ¿se transforma en rentista o no? Más allá de la situación. No, Codelco tiene la vocación y el llamado. Pero en estas empresas ¿se transforma en rentista? No, en estas empresas es un accionista absolutamente pasivo, ¿no es cierto? Y a lo mejor tendrán algún aprendizaje de los métodos que observen, tienen derecho a designar directores, o sea, hay formas, digamos, de que puedan ellos aprovechar esa asociación. Máximo Pacheco dijo, presidente ejecutivo de Codelco, ya es bueno que el país se empiece a acostumbrar a la idea de que Codelco va a hacer otras asociaciones y adquisiciones, va a seguir comprando. Bueno, está en la línea de lo que estamos hablando, es lo que está haciendo BHP, es lo que están haciendo Lundin, digamos. Ellos están buscando asociaciones. Ahora, Codelco no escapa ni a los requisitos, ni a los desafíos, ni a los problemas que tienen las grandes compañías y los grandes yacimientos. Ahora, ¿es viable la ENAMI? Porque sirve a los pequeños, ¿no es cierto?, mineros, todos lo sabemos. Pero es viable. Yo leí acá, 12 de abril del 2024. Se dijo que la ENAMI cerraría este año con un déficit de $184 millones. Una leve mejora respecto al 2023, que fueron 200. Pero resulta que si uno ve las pérdidas, se estima que el 2025 van a ser 97, el 2026 81, el 2027 71, y después sube al 2029 85. Esto no para nunca. Y estas son las proyecciones. Bueno, esto no tiene vuelta, ¿no? Es lo que hemos estado diciendo. La ENAMI necesita proyecciones, pero necesita proyecciones en base a un nuevo plan, pero no a seguir haciendo lo mismo. Porque, ¿qué es lo que va a pasar ahora con esta operación? Le pasan la plata, ENAMI paga las deudas y siguen haciendo lo mismo. Y sigue perdiendo plata. A ver, pero pongo un ejemplo. Al 31 de diciembre del 2021 el patrimonio era de $464 millones. 31 de marzo, o sea, 15 meses después, 31 de marzo del 2023, el patrimonio 240. Pero ¿cómo va a perder el patrimonio prácticamente en un 50%? Es que bueno, en 15 meses. Pero si eso es el monto de las pérdidas. Contablemente las pérdidas van contra patrimonio, no tienen dónde más ir, digamos. Otra cifra, entre 2022 y 2023, los gastos de administración y ventas suben en plena quiebra, en un 140%. ¿Cómo es eso? Bueno,
hay deficiencias de gestión. Le entrego otra cifra. Mientras los trabajadores asociados a la producción caen, los administrativos suben. ¿Cómo eso? Bueno, Si es que están administrando si está cayendo la producción. hay una demostración ahí de que no hay un plan ni de mediano ni de largo plazo. Entonces, Se politizó ese problema, que en algún momento se politizó y dejaron la grande los políticos, ¿no? Estuvo acá a cargo Jaime Pérez de Arce, vinculado al Partido Socialista, sus amigos. Ese es el problema, ¿no? es que esto ha sido transversal y no Sí, se de todo, relaciona con una sola vicepresidencia. O sea, hay que ver Pero que hay un hemos tenido informe- alternancia en el Sí, poder en pero los hay un últimos informe años. interno de este gobierno, que todos lo conocimos porque salió publicado, donde le echan mucho la culpa a Jaime Pérez de Arce y sus amigos, que reincorporó gente después de haber sido millonariamente indemnizada cuando los despidieron, trajo gente jubilada, en fin, amigos. Puede ser, no sé. Pero usted Eso- ha leído eso- todos esos informes. Sí, Está sí. informado. Y la verdad es que cuando estuvimos en Enami tampoco advertimos eso tan claramente. Pero aquí lo que venimos reclamando nosotros es que hay falta de un plan estratégico claro para hacer un Enami que podríamos llamar 2.0, un Enami que esté acorde con los tiempos, porque hoy día la pequeña minería y la mediana minería no son lo mismo de lo que eran cuando la Enami nació. Y sin embargo, una empresa que no ha tenido inversiones en materia de tecnología, no ha tenido inversiones en sus instalaciones, no ha modernizado sus procesos y desde luego no ha modernizado su gobierno corporativo. O sea, yo siempre recuerdo, cada vez que se habla de tocar el gobierno corporativo de Enami, en lo único que piensan es en sacar a los directores que son representantes de Sonami o que designa Sonami y que designa el Instituto de Ingeniero de Minas. Ese sería el gobierno corporativo. No hacer un cambio profundo que además supere los vaivenes y los periodos presidenciales, porque aquí el problema es que no hay un hilo conductor, es siempre cortoplacista. Y las decisiones ahora que se están tomando, nosotros creemos que son muy de corto plazo, muy de corto plazo. Enami cerró la fundición Enami de la Lira. ¿Fue una buena decisión? Yo creo que era necesario, nosotros lo hemos dicho así. Ojalá no hubiera habido que hacerlo, pero desde el momento en que se hizo el último plan para adecuarse al cambio de normativa de emisiones de anhídrido sulfuroso, se sabía que había que ir a una modernización mayor. Y sin embargo, ese proyecto se detuvo durante los 4 años del gobierno de Sebastián Piñera. Por ejemplo, eso demuestra que se paró el proyecto. ¿Porque por miedo a qué dirán? O porque no creían, no tengo idea, pero eso nos dejó, digamos, con un atraso sensible y después para retomarlo ha tenido que pasar, no sé, ya 3 años más. 2022. Fundición de Paipote rebasó casi en 500% la norma de calidad del aire. Los índices de dióxido de azufre son más altos que en la crisis de Puchuncaví. Pero esos son ahí hay que tener cuidado, porque esos son episodios puntuales que se solucionaron deteniendo la fundición, ¿no es cierto? Es como que aquí en el canal dejáramos de transmitir. Sí, no sé, pues es raro. pero para nosotros son problemas operativos. Sí, Las inversiones que se aprobaron al final deberían haber previsto todos esos incidentes. Y yo digo que en el largo plazo era una fundición que cumplía, pero no podía seguir. O sea, el nivel de costo, el nivel de recuperación de los metales, el nivel de eficiencia operativa era tan bajo que la verdad es que no había otra decisión que ¿Ustedes tomar. están molestos con el gobierno? En algún momento dijo, nosotros hacemos propuestas y las autoridades de gobierno se han oído sordos, entonces no tenemos soluciones porque se desentienden prácticamente. Hay ese sentimiento, no lo puedo negar, hay ese sentimiento. Nosotros nos hemos mantenido súper optimistas. El hecho de haber ido a La Moneda y marchar incluso y entregar una carta era precisamente por eso. El mismo presidente dijo alguna vez, ¿no es cierto?, que cóbrenme la palabra, salgan a la calle si no cumplimos. Bueno, le cobramos la palabra, fuimos, le entregamos la carta, pero al final no pasan cosas que deberían ser obvias. O sea, están preparando otra marcha, ¿no? No lo sé. Yo creo que yo soy muy poco partidario de esas medidas de fuerza, porque creo que al final, ¿cómo no vamos a entender de que queremos más producción, queremos más minería en las zonas, en las localidades donde se necesita? Un eventual cierre de Enami, ¿cuánto afectaría a los mineros? No, hay enormemente. O sea, nosotros estimamos que debe haber del orden de 1.800 productores que dependen, ¿no es cierto?, de Enami.
y Enami no puede en este caso llegar a interrumpir sus actividades. Podemos buscar otras formas de que Enami intervenga y que vaya cumpliendo su labor, sin que necesariamente ni siquiera tenga planteles productivos. Hay empresas que tienen plantas de beneficio que podrían recibir minerales, pero necesitan una intermediación, necesitan una actuación. Hay labores de fomento, porque se habla del fomento casi como asistencialismo. El fomento que nosotros entendemos es un fomento para hacer negocios. Ningún minero pequeño quiere regalos del Estado, lo que quiere es plata para partir, quiere plata para financiar estudios geológicos, para conocer su mina y de ahí para adelante irse solo y devolver las platas. Fíjese que los pequeños mineros devuelven las platas que les prestan para desarrollar sus labores, y las últimas veces en que se ha juntado esa plata, en vez de reinvertirla en ellos mismos, el Estado la pide de vuelta. O sea, la verdad que ha habido un desmantelamiento aquí, como hemos dicho nosotros, que ha sido paulatino. Y le pidió audiencia al presidente, ¿no? Nosotros le hemos pedido audiencia. ¿Se la han dado? No nos han dado. ¿Cuál fue la última vez que pidió la audiencia? La última vez que insistimos debe haber sido un poco antes del 17 de julio. Sí, yeah. Después no. Después lo invitamos a nuestra cena y no fue. Yeah. Ahora, ¿Va a pedir otra o va a esperar la respuesta del 17 de julio? Nosotros nos vamos a juntar cada vez que quieran y nos vamos a juntar el 27 de septiembre con la ministra. Ahora, no va a ser con la mejor cara, porque la verdad que no nos trató muy bien, ¿ya? Porque estamos con cosas, pero siempre para conversar. Y yo creo que en este caso hubiera sido lo mismo. O sea, si hubiéramos podido entender que Codelco convenía que este porcentaje quedara en manos de Codelco por definición estratégica, por una definición de objeto de la compañía, y que Enami no tiene por objeto ser rentista pasivo de eso. Podríamos haber entendido todas las razones. La ministra trabajó en el sector privado. Sí. Harto. Así con el grupo Luxic, entre otros. Y la conocemos hace años, tenemos muy buena relación con ella. Ahora, pero ahora no. Es que ¿cambió? Ella misma ha dicho que hay veces en que vamos a estar en veredas opuestas. Yo creo que eso no obsta a que entendamos y conversemos. Pero aquí ha habido, convengamos, una especie de obcecación, sobre todo en el secretismo. Y llama la atención porque cuando uno hace cosas secretas es porque a la larga sabe que no están bien, o no sé. En este caso, a nosotros nos da mala espina eso. Podríamos haberlo abordado de común acuerdo, podríamos haberlo abordado bien, y sin embargo estamos ahora tratando que se revise, tratando de obtener los antecedentes, y no por fregar, si tampoco es porque queremos estar seguros de que la Enami no se la dejen en la indefensión. ¿Usted cree que desde el Ministerio de Hacienda va a haber algún recurso adicional para Enami ahora si nosotros no logramos de que Codelco pague lo máximo en esto? No va a haber nunca más nada. Entonces, aquí tiene que haber una manifestación de interés por el sector y reconocer además que esa actividad sí reditúa, que cada dólar que se invierte en pequeña minería genera un montón de utilidades, un montón de actividad, y al final utilidades entre las medidas que hemos sugerido. Hay incrementos de producción que podrían sumar 1 millón de toneladas de cobre fino adicionales, como mismo dijo el presidente en ENADE hace poco, ¿no es cierto? Ese millón le puede significar al fisco 1.200, 1.300 millones de dólares de recaudación fiscal al año, adicionales que hoy día no tiene. ¿Por qué no nos vamos a poner de acuerdo en hacer esas cosas y apoyar entonces a la ENAMI para que parte de eso, que hoy día es un 1%, podría ser el doble, se haga a través de pequeños mineros en yacimientos que no tienen otra oportunidad de explotarse más que en pequeña escala? En una vez el presidente le contesta la solicitud de audiencia y se lo puede decir en la cara. Gracias por estar con nosotros. Encantados estaríamos. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Hasta luego. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com.
y Dongfeng Drive Your Dreams presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos IFAN, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en IFAN, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.